En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema Orgullo versus Humildad, capítulo 2, segunda parte. Me alegra estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema, el orgullo versus la humildad. En esta serie hemos estado estudiando la ley eterna y universal que Jesús estipuló en Mateo 23, versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Hasta ahora hemos visto únicamente el aspecto negativo de esa ley expresado en la primera parte. El que se enaltece será humillado. La primera demostración y la más sobresaliente de este aspecto negativo fue provista por la rebelión y la caída de Lucifer. Recuerde que Lucifer era quizás la más hermosa y sabia de todas las escrituras, un querubín con una posición especial de honor en los cielos en la presencia de Dios. Pero su corazón se enalteció por su hermosura y sabiduría y concibió la rebelión contra Dios. La promovió entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes y finalmente fue echado de la presencia de Dios y cayó. Hoy vamos a enfocar el otro lado, el aspecto positivo de esta ley que dice de esta manera: el que se humilla será enaltecido. La demostración más grande y perfecta de ese aspecto positivo fue provista por Jesús. Realmente que el contraste entre Jesús y Lucifer o Satanás es exacto y completo. Véalo de esta manera: Lucifer, ahora Satanás, quiso enaltecerse y fue derribado. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló y fue enaltecido. Hoy quiero que veamos una presentación de Jesús en su humillación, que está magníficamente descrita por Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Yo creo que es muy significativo que esta epístola fue escrita desde la prisión. Creo que Pablo estaba aplicando lecciones que había tenido que aprender en su propia vida, viendo el patrón perfecto de estas lecciones en la vida de Jesús. En ese pasaje de Filipenses 2, versículos 5 al 11, Pablo describe dos cosas: la humillación voluntaria de Jesús y su exaltación por Dios el Padre. Veamos primero la descripción de la humillación voluntaria de Jesús en Filipenses 2, versículos 5 al 8, y quiero que note los 7 pasos descendentes que Jesús tomó desde su lugar de igualdad con Dios hasta morir la muerte de un criminal en la cruz. El número 7 en las Escrituras a menudo representa lo que es perfecto y completo. Así que en estos 7 pasos descendentes vemos la humillación perfecta del Señor Jesús. Leamos ahora: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Note que todo comienza con un sentir o actitud y no con una acción. Pero Lucifer tuvo ese sentir de orgullo que lo llevó al acto de la rebelión. Fue la actitud de humildad de Jesús que lo llevó a obedecer hasta la muerte. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, era igual a Dios, igual con Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos brevemente estos 7 pasos descendentes. Paso número 1, Jesús se despojó a sí mismo. Charles Wesley en uno de sus himnos dice: de todo se despojó menos de amor, hizo a un lado todos los atributos de persona divina. Paso 2, tomó la forma de un siervo. El griego dice un la esclavó, pero pudo ser un siervo de Dios y quedar a un nivel de los ángeles, pues ellos todos son siervos de Dios. Pero el paso 3 es aún más hacia abajo. Tomó la semejanza de hombre, se hizo en el mismo nivel de la raza adámica, de los descendientes de Adán, pero pudo venir a la tierra en la forma de la perfección física y de todo aspecto que Adán tenía antes de su caída. Pero el cuarto paso hacia abajo estuvo en la condición de hombre, como cualquiera de los hombres de su tiempo. Se mezcló con ellos en las calles de Nazaret y nadie notaba nada diferente. Finalmente, durante un tiempo en su ministerio, cuando Pedro lo identificó diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús le recordó que no había sido por carne y sangre que le había sido revelado, sino por mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, su verdadera identidad no podía ser percibida por el ojo natural de la carne. Aparentaba ser igual que todos los hombres de su tiempo. Solo el Espíritu Santo podía revelar lo que estaba debajo del velo de su carne, su verdadera divinidad. Paso 5. Fue un hombre humilde, se humilló como hombre. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez en esto? Jesús no era un príncipe o un comandante militar, ni vino de la casa sacerdotal. Ciertamente era descendiente de la casa de David, pero era un linaje que estaba en decadencia y humillación en ese tiempo. Había perdido su gloria celestial. Paso 6. Como hombre, sufrió el destino final de todo hombre, la muerte. La experimentó hasta el final. Paso 7. Lo máximo.
Fue muerte de cruz, no la muerte de un moribundo en su cama rodeado de sus familiares, no la muerte en la comodidad de su casa, sino la muerte de un criminal agonizante y vergonzosa en un madero romano. De esta manera se humilló totalmente Jesús. Ahora escuchen el resultado y quiero que note la próxima palabra que está escrita, por lo cual Jesús no hizo una pretensión de renunciar a su posición como Dios, realmente lo hizo, y para poder regresar a esa posición tuvo que ganarse el derecho, y así lo hizo, humillándose. Por lo cual, sigue diciendo Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora note los 7 pasos ascendentes. Número 1, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Número 2, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Número 3, Dios ordenó que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y especifica 3 áreas donde esto debe hacerse. El cuarto paso, los que están en los cielos. Paso 5, los que están en la tierra. Paso 6, los que están debajo de la tierra en todas las partes de la creación. Y paso 7 y final, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Recuerde ese por lo cual, que indica que Jesús ganó su exaltación por medio de su humillación voluntaria. Él fue el ejemplo perfecto del principio. Cualquiera que se humillare será enaltecido. Ahora quiero continuar con los versículos siguientes en Filipenses 2, los versículos 12 al 15. Y quiero que usted note esas primeras palabras otra vez. El por lo cual, por el por tanto, que sigue, pues este es el principio aplicado a nuestras vidas, dice Pablo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Note usted el por tanto. Inmediatamente después de la descripción de la humillación voluntaria de Jesús y su exaltación subsecuente, ¿por qué está ahí ese por tanto? Porque es la aplicación de ese principio en nuestras vidas. Igual que Jesús se humilló voluntariamente, nosotros, si queremos vivir como cristianos verdaderos, siguiendo su patrón, nosotros también debemos humillarnos voluntariamente. Humillarse a sí mismo es la condición esencial para vivir con éxito la vida cristiana, como la describe el Nuevo Testamento. El mismo principio que operó en Jesús tiene que operarse en nosotros. Hay 3 resultados de humillarnos a sí mismos en ese pasaje de Pablo. Primero es la obediencia. Pablo dice: no obedezcan solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia. Un hombre orgulloso no puede ser obediente. El orgullo y la rebelión no pueden nunca ir juntos con la obediencia. Mientras haya orgullo y rebelión en nuestros corazones, no podemos obedecer ni a Dios ni a los hombres que Dios ha puesto sobre nosotros. Tenemos que humillarnos para obedecer. El segundo resultado de humillarse a sí mismo es que permite que Dios opere en nosotros. Después de ese reto del por tanto, Pablo dice: es Dios el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El orgullo es una barrera que impide que Dios opere en nosotros. Dios puede ejercer su voluntad solo en aquellos que se humillan a sí mismos. Mientras quedemos orgullosos, arrogantes, autosuficientes y tratemos de mantener nuestra independencia de Dios, no hay manera que Dios pueda operar en nosotros. El orgullo es una barrera que impide el accionar de Dios. Tercero, el tercer resultado de humillarnos es muy hermoso. Nos hace brillar como luminares en el mundo. Hace que el pueblo de Dios sea totalmente diferente a la gente de este mundo. Es un pueblo que sobre, no por sus altos logros o capacidades intelectuales, sino por su humildad. Esta es una cualidad que el mundo ve muy poco. Ciertamente hace que las personas que la practican sean diferentes. El mundo está volviéndose cada vez más oscuro. Muchas luces que creíamos estaban seguras se van desvaneciendo. Pero es un hecho muy hermoso que las estrellas, cuanto más oscura la noche, más brillan. Y así es que Dios quiere que sean con nosotros. La clave es humillarse a sí mismo. Nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese principio de los resultados de la humillación voluntaria.